Hola a todos, soy Arturo Torres, editor del portal de investigación Código Vidrio. Los invito a la conferencia Ciberespacio, Desinformación y Periodismo Activo, que dictaré este jueves a las 15 horas a través del Facebook Live del Consejo de Comunicación. Hasta pronto. El Consejo de Comunicación te invita a la conferencia magistral Ciberespacio, Desinformación y Periodismo Activo. Jueves 7 de mayo, 15 horas. Síguelo a través de Facebook Live. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. Decálogo personal para detener noticias falsas. Consejos de tu consejo. Mantén una actitud crítica. Detén el rumor. Duda. Desconéctate. No te quedes en el título. Mantente alerta a los contenidos patrocinados de origen desconocido. Desconfía de estrellas invitadas. Cabeza fría. Tú puedes parar el conflicto. Reflexiona. Consejos de tu consejo. Detén las noticias falsas. Depende de ti que no se viralice. Consejo de Comunicación. Libertad de expresión y derechos. El Consejo de Comunicación te invita a la conferencia magistral Ciberespacio, Desinformación y Periodismo Activo. Junto a Arturo Torres, editor y cofundador del portal de investigación periodística Código Vidrio. Jueves 7 de mayo, 15 horas. Síguelo a través de Facebook Live. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. No compartas fake news. Consejos para evitar desinformación sobre el COVID-19. No creas todo lo que ves en redes sociales o todo lo que llega por WhatsApp. Mira bien cuál es la fuente, quién generó la información. Recuerda que las instituciones confiables son la OMS, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Salud. No compartas cadenas o audios que hicieron personas que no conoces. Busca si la información de los memes que te llegaron tiene sustento. Mantén una actitud crítica frente a los hechos. Evita la pereza mental. Revisa las fechas. El experto en psiquiatría Juan Manuel Quijada manifiesta que las noticias falsas pueden afectar a la salud mental, generar angustia, confusión y estrés. En tiempo de crisis, precautela tu calma y la de los tuyos. No compartas todo lo que te llega si no tienes seguridad de su origen. No seas parte de la desinformación. No compartas fake news. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. Periodismo en situaciones de emergencia. Acciones para periodistas. Históricamente las epidemias han puesto a prueba a la prensa. Por eso es necesaria la protección de periodistas en escenarios complejos. Tu salud, lo primero. Los periodistas que cubren una epidemia deben, en primer lugar, contar con buena salud, tener su sistema inmunológico funcional y no tener ninguna condición propia que pudiera predisponerlo a enfermarse. Medidas mínimas de seguridad. Antes de salir a cobertura, el periodista debe asesorarse con profesionales de la salud sobre las medidas de seguridad que debe tomar en cuenta con relación a la emergencia sanitaria. Durante la cobertura, utilice mascarilla y guantes protectores si visita un centro de salud u hospital y nunca coloque sus equipos en el suelo. Siempre descontamínelos con abundante alcohol. Después de la cobertura,
Asegúrese de lavarse bien las manos con agua caliente y jabón antes y después de visitar una zona afectada. Protección al trabajo periodístico. Los medios de comunicación deben implementar un plan de ayuda y apoyo en caso de que las y los periodistas enfermen durante la cobertura. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. ¿Has escuchado o leído sobre fake news? ¿Te has preguntado qué son específicamente? Se trata de videos o audios que se disfrazan de verdades. Se emiten a través de redes sociales con la máscara de noticias importantes. Recuerda, las noticias falsas son peligrosas. Alteran tu visión de la realidad, solo tienen la intención de engañar, manipulan tus decisiones, generan pánico y miedo. Cuando te informas solo por redes sociales, pierdes el panorama completo. En tiempos de emergencia debes informarte por canales oficiales. Evita rumores y las noticias falsas. Si las detienes, no se viralizan. Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan por el Facebook Live del Consejo de Comunicación. Como presidente, me siento honrado nuevamente de introducir una nueva charla, una nueva conferencia importantísima para estos esfuerzos que está tratando de hacer el Consejo de Comunicación en esta línea de garantizar la libertad de expresión y los derechos a la comunicación y atacar uno de los problemas fundamentales que nos está preocupando mucho en estas líneas actuales en el país. Al mismo tiempo que la pandemia del COVID-19 atosiga al mundo entero, también la infodemia, esa epidemia de desinformación, nos está llegando mucho a los ciudadanos y a las sociedades. Y en esta línea hemos hecho un esfuerzo adicional en todas estas charlas y en estas conferencias que hemos presentado ya hace varias semanas, y hoy tenemos una no menos importante y aún mayor por el expositor que vamos a tener el gusto y el honor de tenerlo presente en el Consejo de Comunicación. La charla de hoy va a ser Ciberespacio, Desinformación y Periodismo Activo, a cargo de Arturo Torres.
es importante saber un poco de las líneas de Arturo respecto a la trayectoria profesional que él tiene a nivel del país y a nivel mundial también como periodista de investigación, y creo yo particularmente uno de los periodistas de investigación más importantes que tiene el Ecuador hoy por hoy. Actualmente él es editor y cofundador del portal de investigación periodística Código Vidrio, forma parte además del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y fue parte del equipo que investigó los Panama Papers, investigación que obtuvo el premio Pulitzer en el año 2017. Es autor de los libros El juego de camaleón, Los secretos de Angostura, el 2019, y de rehenes, ¿por qué murieron los periodistas del diario El Comercio en 2019? Es también colaborador del New York Times, de CNN y de Inside Crime. Ganó el primer premio del concurso a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción en Latinoamérica, el IPIS Transparencia Internacional TILAC, y ha sido finalista del mismo certamen en 4 ocasiones hasta el año 2018. También es ganador del premio Eugenio Espejo de la Unión Nacional de Periodistas en 3 ocasiones y del premio Jorge Mantilla Ortega. La modalidad será entonces una conferencia magistral que aproximadamente durará 45 minutos, luego de lo cual todas las preguntas de quienes nos escuchan y quienes nos ven por internet serán canalizadas a través de mi moderación y pasarlas al exponente al finalizar su charla para que continúe respondiendo las mismas y continúe con su exposición. Sin más, nuevamente la bienvenida, Arturo, el agradecimiento también fraterno desde el Consejo de Comunicación. Yo creo que sin el aporte institucional, sin el aporte que se tiene también de la sociedad civil, todos los esfuerzos para que se logre una verdadera libertad de expresión con responsabilidad y garantizando los plenos derechos de los ciudadanos a tener una información adecuada y una comunicación realmente democrática. No es posible hacerlo sin ustedes también periodistas, sin ustedes también sociedad civil y sobre todo sin esa línea importante del periodismo de investigación y todas esas líneas a las que Arturo también representa de todas las mejores maneras. Sin más, quiero dar paso para que sea el experto, sea el expositor, el que nos dé estas líneas iniciales de su conferencia y luego la desarrolle de acuerdo a lo que tiene planteado. Arturo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Consejo de Comunicación. Me siento muy honrado en poder compartir la experiencia que he ido acumulando sobre este tema que más o menos se remonta a septiembre, octubre del año pasado, cuando empezamos a ver ciertos comportamientos reiterativos en redes sociales en la divulgación de noticias falsas, es decir, un primer momento que realmente tiene como importancia para evidenciar cómo funcionan las noticias falsas en una circunstancia específica fue octubre, cuando se exacerbaron básicamente una serie de desinformaciones, de campañas que básicamente lo que buscaban es agravar la crisis. Con ese antecedente es que yo empecé un poco a documentarme, a informarme sobre lo que ocurría respecto a las campañas de desinformación, cómo están operando, sobre todo en redes sociales, quiénes son los actores, qué fines tienen, qué persiguen. Y bueno, inicialmente lo que pude corroborar es que, claro, eso se instala en un contexto internacional en el cual las noticias falsas y campañas de desinformación han sido muy sostenidas toda la década, pero se han ido posicionando en ciertos países donde algunos gobiernos, grupos particulares o políticos de distintas ideologías han encontrado en todas estas, en Internet y en las plataformas virtuales, un espacio ideal para divulgar todo tipo de mensajes, de información falsa, de ataques. En ese contexto es que ocurre lo de la pandemia del coronavirus y nosotros, yo empiezo a ubicar, a detectar un patrón muy similar en la divulgación de este tipo de información que, indistintamente de dónde provenga, genera en la población y en la sociedad mucho desconcierto, zozobra, miedo, se exacerban todo tipo de sentimientos y de emociones que básicamente son negativos. O sea, las noticias falsas lo que buscan es básicamente, por un lado, desprestigiar o generar un sentimiento, una sensación en la población para agravar una crisis. Por eso es que nosotros ya cuando ocurrió esto habíamos recabado con los periodistas con los que trabajamos estos temas, ya veníamos recabando esta información desde, como mencionaba hace un momento, desde octubre pasado, y teníamos claro cómo se movía
el aparato, ¿no es cierto?, en redes sociales y cuál era el sentido de la información que se divulgaba. Volvemos a lo de la pandemia, entonces ocurre lo del COVID y el patrón empieza a repetirse y por eso es que nosotros ya sobre la marcha teníamos mucha información y empezamos a reportear y esto se plasmó en unos informes que publicamos en abril, unas tres primeros reportajes que publicamos en Código Vidrio sobre este tema que básicamente lo que evidencia es que las redes sociales se volvieron un espacio importantísimo porque además vemos que hay una transición en los medios hacia lo digital. Entonces, políticos, actores de diferentes grupos han visto en las redes sociales una mina de oro para divulgar información sin tener ningún tipo de filtro o de auditoría o verificación, porque saben que ya no, esa información ya no circula por los medios y de alguna manera ya no es curada, con todas las debilidades que se han evidenciado durante décadas o durante mucho tiempo en los medios de comunicación. Una fortaleza evidente es que la información que es divulgada por un medio serio, importante de comunicación, es que ha sido verificada. Se trata de un hecho, no es una desinformación. Dicho esto, quiero compartir con ustedes un primer video sobre uno de los temas y cómo nosotros empezamos a abordar esto desde una perspectiva entendiendo nuevamente que es un contexto global. No ocurre solo en Ecuador, sino que es un tema mundial. Les voy a compartir el video. A ver. Estoy aquí. ¿Sí lo están viendo? A escala global, este fenómeno cobró impacto con los años. ¿No? En 2017, la manipulación por redes se identificó en 28 países, incluido Ecuador. Sí. En 2018, afectó a 48 naciones y actualmente a más de 70. Mientras China, Rusia y Estados Unidos se cuentan entre los que más recurren a estas estrategias, en Latinoamérica también destacan. ¿Ahí se compartió o no? No, sí, se compartió su escritorio. Bueno, estoy con un poco de problemas con el video. Voy a empezar a compartir la presentación hasta poder solucionar, pero ya tengo el video. Veamos si lo puedo compartir. Ok. Ahí. De acuerdo, sí. A escala global, este fenómeno cobró impacto con los años. En 2017, la manipulación por redes se identificó en 28 países, incluido Ecuador. En 2018, afectó a 48 naciones y actualmente a más de 70. Mientras China, Rusia y Estados Unidos se cuentan entre los que más recurren a estas estrategias, en Latinoamérica también destacan Argentina, Venezuela, Brasil, México y Colombia. Los guerreros digitales y Somos debutaron en 2015 tras la polémica con Crudo Ecuador, una página creada en Facebook de sátira política que ridiculizaba a Correa y algunos de sus subalternos. Somos Más se menciona en el primer estudio de la Universidad de Oxford, en referencia a la táctica Individual Targeting. Esta consiste en seleccionar a un individuo o grupo para atacarlo en masa. También incluye un hostigamiento, que refiere insultos y descalificaciones, discursos de odio, discriminación de 1 a docenas de usuarios, anónimos todos. Precisamente, Gabriel González, creador de Crudo Ecuador, fue intimidado y amenazado, luego de que el entonces presidente Rafael Correa lo atacara públicamente. Su información personal y las fotografías de su familia aparecieron publicadas en redes, diligentemente divulgadas en las cuentas de los guerreros digitales. Frente a la escalada de amenazas, González se despidió de sus seguidores y cerró su página. Los años siguientes,
los guerreros digitales se han mantenido en combate. Son la punta de lanza del correísmo en redes sociales. Bueno, básicamente con este video nos sirve para entender lo que ha estado ocurriendo actualmente, ¿no es cierto? Que identificamos que un principal actor, uno de los principales actores, tiene que ver con los militantes del correísmo, que desde hace mucho tiempo han venido trabajando en algunas cuentas, ¿no es cierto? Desde el anterior gobierno se crearon muchas cuentas, el espacio digital se volvió muy importante para el anterior gobierno, que empezó a copar las redes, y luego, cuando hubo ya el rompimiento con el expresidente, con el actual presidente Moreno, básicamente muchos de los militantes se quedaron con esas cuentas y desde ahí siguieron en la oposición, criticando, atacando, pero también eso sirvió como canal para divulgación de todo tipo de mensajes, muchas fake news, ataques direccionados y también todo tipo de difamación. Así es que, por eso es que este fenómeno es preocupante, más allá, como digo, del actor que circunstancialmente ahora es de una forma preponderante, en este caso, el correísmo, pero también hemos identificado, y eso es parte también de una investigación que está en marcha y que ahora precisamente voy a compartir con ustedes, sobre que evidentemente no es solamente gente, que algunas personas vinculadas al correísmo, sino de otros sectores que también están haciendo este tema de utilizar las redes sociales para desinformar. Voy a pasar a la presentación, voy a compartir con ustedes la presentación que tenía preparada. Ahí está bien, la voy a poner completa. Entonces, básicamente, creo que es importante tener en cuenta que hoy más que nunca el papel del periodismo es de mucha relevancia, porque estamos en un mar de desinformación y en ese mar de desinformación es que tenemos que trabajar. La pandemia global del coronavirus ocurre en el mayor momento de capacidad de manipulación de información de la historia. Las herramientas que existen hoy para tergiversar y manipular y difundir propaganda son las mayores y más sofisticadas y no tienen precedentes. Además, los manipuladores se han hecho más sofisticados. Las fake news o bulos, como le llaman en España, están maquillados como información rigurosa. Muchas veces se utilizan medios legítimos para que parezcan verdad. Es decir, no son totalmente falsos, sino que siempre están disfrazados de algo de verdad. Es decir, muchas veces incluso parten de hechos reales, pero son sobredimensionados, tergiversados, sesgados con una intención. Son piezas realmente bien trabajadas, ¿no es cierto?, bien planificadas. Yo digo en broma o irónicamente que es un arte hacer noticias falsas, porque es un trabajo muy detallado que implica además muchos recursos y gente que se especialice. Por eso es que básicamente la gente cae, muerde el anzuelo y cree que la información es verdadera y básicamente también por un factor emocional lo comparten y lo replican. Un antecedente interesante para entender la influencia de este fenómeno es el de la difusión del radiodrama, tal vez alguien lo recuerda, de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938. Recordemos que a mí me parece que este es un antecedente importante. ¿Por qué? Porque Orson Welles, cuando hace su programa sobre la Guerra de los Mundos, inspirado en el libro de H.G. Wells, básicamente él es una ficción, pero él hace una presentación al inicio del programa diciendo que es un radioteatro, ¿no es cierto?, que se teatraliza esa puesta en escena, pero luego la gente que empieza a engancharse al programa, no olvidemos que para 1938 la mayor parte de la gente escuchaba radio. Entonces la radio era el medio, como ahora igual lo sigue siendo, un radio masivo de mucha audiencia. Y en ese contexto es que la gente empieza a creer lo que está relatando Orson Welles, de un ataque, de una invasión de marcianos, y la gente, esa que era una simulación, empieza a creer que es una verdad. Y muchos empiezan a salir a las calles, empiezan a incendiar oficinas públicas, se genera un pánico en más de 40 ciudades de Estados Unidos, y claro, se hace un incidente a nivel
primero a nivel de todo el país y luego a nivel global, porque en otros países luego también se replica la misma serie, y en Ecuador no olvidemos que también ocurre lo mismo, y básicamente a pesar de que en la radio Quito en ese tiempo se dice que es, que es un radioteatro, la gente cree el tema y creen que los marcianos llegaban por Cotocollao y empiezan a desesperarse, queman la radio Quito y en el centro de la ciudad hay muertos. Entonces, este es como un primer antecedente de cómo opera una falsedad simulada como verdad y tiene una exposición que básicamente está teatralizada. Muchos de estos elementos se repiten en las noticias falsas. Se teatraliza muy bien, se simula muy bien, se trabaja muy bien con el producto y se lo lanza al aire. La diferencia es que ahora todo esto se potencia por la llegada y la expansión de las redes sociales. Han pasado décadas y hoy este fenómeno de la desinformación básicamente es global y no hay ninguna verificación posible, sobre todo en redes más que se consideran más familiares como WhatsApp. Este comportamiento fue identificado desde inicios de esta época este comportamiento en redes sociales y lo importante que fueron identificados por empresas, políticos y gobiernos que encontraron en las redes sociales un perfil y un suelo fértil para la desinformación y básicamente para posicionar ciertos comportamientos o adhesiones a sus proyectos políticos. En este contexto, precisamente, surgieron las tropas cibernéticas, que son un fenómeno omnipresente mundial. Muchos países y gobiernos emplean un número significativo de personas que integran estas tropas cibernéticas, que utilizan recursos para manejar y manipular la opinión pública en Internet, dirigiéndose a veces a audiencias nacionales y también a públicos extranjeros. No olvidemos que muchas de las noticias o la desinformación, en el caso de Ecuador o de otros países, viene de otras naciones, ¿no es cierto? Porque hay conexiones a nivel global y se trabajan desde distintas localidades fuera del país. Un primer diagnóstico sobre este tema lo hizo la Universidad de Oxford, que ha estado mapeando y estudiando este fenómeno, y en el 2017 y 2019 hicieron 2 informes, y específicamente en el 2017 uno sobre la manipulación y la desinformación en redes. Estos son los informes, ¿no es cierto?, que se publicaron en el 2017 y el 2019, y básicamente lo que ellos mencionan en el primer informe y en el segundo como una compilación es que Ecuador está entre las 70 naciones cuyos países tienen tropas cibernéticas, también conocidos en inglés como bots, para manipular la crítica en las redes sociales o apuntar o atacar a opositores. Y en este caso hay evidencia abundante, pues, de manipulación de información sobre otras acciones que afectan a la libertad de expresión en el país. Antes de que estos informes salieran al aire, nosotros vivimos una serie de incidentes que se denunciaron oportunamente en la prensa durante el anterior gobierno. En la sección en el informe del 2017, en la sección sobre variadas formas de manipulación que aplican gobiernos democráticos, la investigación afirma que las tropas cibernéticas son empleadas bajo la rama ejecutiva del gobierno. Específicamente cita los ejemplos de Argentina y Ecuador. En estos casos, las actividades de las tropas cibernéticas han estado vinculadas a la oficina del presidente, dice textualmente en el informe. En este caso se refiere al gobierno de Rafael Correa. Las personas que trabajan en estas oficinas de gobierno, que básicamente están en un esquema más bien autoritario, son por lo general jóvenes que se dedican a una jornada para monitorear redes sociales y en función de lo que ven en las redes producen posteos favorables a la opinión del gobierno y desfavorables a quienes están criticándolo, ¿no es cierto? También se evidencia un acoso de forma coordinada y sostenida a periodistas y a diferentes actores. Los investigadores de Oxford no accedieron en este caso de la investigación del 2017, no accedieron a gastos detallados del gobierno, pero sí pudieron obtener una información sobre un gasto que destinó el gobierno, el anterior gobierno, de $200,000 por un contrato especificado en el año 2014.
También se detalla que en Ecuador el gobierno lanzó un sitio web llamado, un sitio web específico para responder en redes sociales a los críticos, ¿no es cierto? Desde este sitio, los partidarios del gobierno acosaban y atacaban colectivamente a disidentes y opositores. Estas son, por ejemplo, algunas de las cuentas que se han identificado. Ya no en ese estudio, nosotros luego hicimos una investigación en el cual también citamos dos informes, un informe de inteligencia y otro informe de una empresa internacional que ha estado rastreando cómo se mueven las redes, y se han identificado, por ejemplo, estas cuentas que son ubicadas como masificadoras de contenido, que básicamente se parcializa con los postulados correístas e incluye contenido exacerbado, falseado, trucado. Hay que destacar que el antecedente en este caso es importante. ¿Por qué? Porque todo esto surgió y empezó como un laboratorio en la extinta Secretaría de Inteligencia, que se articuló con la Secretaría de Comunicación, donde se incubaron estas operaciones como una parte de una estrategia gubernamental, como decía al inicio, para copar las redes sociales, ¿no es cierto?, atacar a opositores, y ellos entendieron muy bien la importancia que iba a tener y que estaba cobrando Internet, Twitter, WhatsApp, Facebook, y ahí empezaron a generar comunidad. Muchísima gente se les ha unido y ahora tienen cientos de miles de seguidores en esas cuentas. De esta forma también es importante entender que se sortearon a los medios masivos, ¿no es cierto?, y se apuntaló un aparataje comunicacional y de propaganda que también se ancló a los medios del oficialismo, que desde entonces fueron llamados públicos. A escala global, este fenómeno, como también se mencionaba en el video, estaba presente inicialmente identificado en el informe del 2017 en 28 países, pero el último identifica a 70 países y gobiernos o grupos distintos de oposición o políticos que utilizan las redes con esos fines. En el 2019 se indica que los principales actores de desinformación en Ecuador son también partidos y movimientos políticos y también el gobierno. Hay que también dejarlo sentado. En algunas entidades públicas del gobierno, y esto es una cosa que nosotros también estamos investigando para ver cómo están actuando, se han contratado servicios de comunicación que incluyen la operación soterrada de troll centers. Y esto no necesariamente, hay que matizarlo, pasa por el conocimiento de la autoridad, sino que gente de comunicación menesterosa se encarga de contratar estos servicios que tienen incluido esta operación de troll centers, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hemos publicado una entrevista en la cual un especialista habla sobre el tema y nos dice que él ha identificado, ha dateado información desde el año anterior, desde el gobierno anterior, de que troll centers se contrataban en el IES o en el Ministerio de Salud, y en la misma presidencia, que de alguna forma también, según este especialista, se siguen aplicando estas prácticas. Esta semana, precisamente, Gabo Gaona mostró un estudio referente al tema, una investigación, y lo tuiteó, ¿no es cierto? Publicó en su cuenta que el presidente Lenín Moreno tenía replicándole trolls. Trolls estaban replicando algunos de sus tweets, y concretamente demostró una auditoría en la que se evidenciaba que muchas cuentas que retuitean y a quienes responden realmente fueron creadas en los últimos meses. Aquí está el gráfico donde nos muestra el comportamiento, ¿no es cierto?, de cómo se manejaron esas cuentas. Vemos aquí el 2020, cómo se retuitea, y cuando retuitea el presidente, miren, estas cuentas son nuevas, las que están aquí, y desde aquí es donde entonces esta persona que hace esta investigación dice, claro, estas cuentas son creadas específicamente para simular que es gente que realmente le sigue, cuando pueden ser cuentas falsas. En estas circunstancias, volvemos al punto central de este fenómeno, que tiene que ver con que nosotros, la gente, la audiencia es la receptora de noticias falsas y la desinformación, y nosotros somos los principales responsables de no replicar esos contenidos falsos o trucados, porque es la audiencia la que recibe la información y la que está dispuesta y debe estar dispuesta a compartir, de hecho, las fake news, siempre que coincida con sus propias ideas o afinidades emocionales.
casi no existe en la práctica, como nos hemos dado cuenta o hemos podido constatar durante esta verificación. Nadie verifica la información y por eso es que hoy más que nunca cobra relevancia el trabajo del periodismo para educar a la gente y que pueda diferenciar lo que es la diferencia entre una información rigurosa y la desinformación. ¿Cómo se enmascara la desinformación como información válida y certera? Es complicado, por cierto, romper esa cadena y es difícil ser optimista cuando comprobamos que son nuestros propios familiares, amigos o colegas los que comparten informaciones en las que incluso un niño podría darse cuenta de que son mentira. Pero estamos en una sociedad que está inclinándose hacia la mentira y hacia creer lo que son sus afectos y no lo que te dicta la razón y los hechos. Eso nos trae nuevamente al escenario en el que nos encontramos, donde un bando comparte todas las mentiras del otro y viceversa. Esta guerra nos deja en el medio a unos pocos periodistas, a la gente que está desconcertada, y los periodistas tratamos de descifrar los hechos, hacerlos llegar al público con todas nuestras limitaciones. En medio de la crisis que nos golpea y nos afecta a todos por esta coyuntura del coronavirus, donde hemos visto a los medios mermados, ¿no es cierto? Hay un desempleo que está siendo galopante en algunos medios de comunicación y esto evidentemente va a perjudicar a la forma en la que se verifican los datos. Mi mayor percepción es que la verdad en redes sociales está perdiendo la batalla frente a la mentira, que va ganando terreno. Por eso, recalco que más que nunca necesitamos apoyar las iniciativas para fortalecer un periodismo fuerte e independiente, honesto para recuperar un espacio que se ha perdido y intentar de alguna forma derrotar esa mentira que se extiende de manera viral, incontenible, con mucha facilidad en el país y en todo el planeta. Muchas gracias. Son como las principales reflexiones que yo tenía sobre este fenómeno que, claro, como decía, nos afecta a todos y qué bueno que ahora estemos involucrados debatiendo con el Consejo de Comunicación que me ha invitado, por cierto, y creo que todas estas iniciativas voluntarias son sumamente importantes para poder entender mejor lo que está ocurriendo y lo que vivimos en esta sociedad en la era digital. Gracias, Arturo. Valiosas sus palabras, sus propuestas y además sus hallazgos en las investigaciones que usted ha realizado. Es claro que todos enfrentamos una pandemia adicional a la que ya sanitariamente estamos enfrentando como mundo, como país, que es esta desinformación, esta infodemia que fue calificada por la Organización Mundial de la Salud también en su momento y creo que acertadamente, donde también se va ganando terreno para mal. Y es claro lo que usted señala y haciendo un poco la síntesis de lo que se trató ahora, creo que el mensaje final, el mensaje último es que necesitamos también hacer comunidad en la ciudadanía, con los periodistas, con los medios de comunicación tradicionales y alternativos también, y ciertamente desde el sector público, hacer esa comunidad para hacer verificación y hacer prevalecer la verdad. No es posible, creo que tenemos todavía que negarnos a que la batalla en esta infodemia esté perdida. Creo que todavía tenemos que hacer mucho para que efectivamente la comunicación, la información que nos llega, tenga fuera estos virus y tenga todas estas enfermedades alejadas. Y ciertamente no solamente de los políticos, viene esto de los gobiernos, de las empresas. Quienes tengan intereses siempre van a utilizar los medios necesarios y más los medios de comunicación para ir en esta línea. Pero no hay que dejarse. Creo que ese es el mensaje final que habría que construir y habría que especificar claramente las medidas para crear esta comunidad de la verdad, para empezar a enfocar todo esto. Y yo siempre he mantenido que los medios de comunicación tradicionales tienen todavía muchas cosas que hacer, muchas batallas que pelear todavía en este asunto, y desde los periodistas también que deben reestructurarse en su pensamiento, en sus acciones, en sus actividades, para ya enfrentar estas batallas de mundos que a todos nos ha quedado de improviso. Yo creo que también la enseñanza que nos deja la emergencia sanitaria con toda esta cuestión es de entender el mundo digital y entender hacia dónde va el mundo después de esto y a dónde vamos a enfrentar. Y creo que el periodismo también tiene que reestructurarse y repensarse
respecto a su quehacer en unos terrenos que hasta ahora nos creíamos que eran o ciencia ficción o algo alejado de la práctica normal. Y ahí tenemos mucho trabajo que hacer el sector público y el sector privado también. Creo que en base a eso también se está haciendo esfuerzos importantes desde la investigación académica, desde la investigación del ejercicio del periodismo, y creo que ahí hay muchas cosas que hacer todavía. Voy a dar paso brevemente a unas preguntas que ya nos están llegando, de los que nos escucharon, de los que nos están viendo por Facebook Live. La primera es de Milton Márquez Aldaz. Él nos dice cómo la ciudadanía y los periodistas pueden saber qué es una fake news y cómo evitarla. Arturo, ayúdenos con esta inquietud. Sí, me parece que es importante partir de cómo se enmascaran, o sea, las noticias falsas y cómo, qué intención tiene. En primer lugar, una noticia falsa no tiene un autor, ¿no es cierto? No hay un autor, es anónima la noticia falsa. Por eso es que se comparte como un contenido de amigos, de familiares, sobre todo en WhatsApp y en redes sociales donde no hay ninguna auditoría. Entonces, esta primera característica de la falta de un autor es importante. Luego, apela a imágenes, sobre todo a imágenes, más que a textos. Apela a imágenes que van y apuntan hacia las emociones. Este es otro rasgo importante. Tanto los videos como las fotos, básicamente las fake news se venden siempre con fotos, ¿no es cierto? O con videos, o también audios teatralizados, que están simulados por personas que supuestamente están siendo afectadas o están recuerdo en octubre se hablaba de que ya el gobierno del presidente Lenín Moreno había caído y el palacio había sido tomado por los manifestantes, y entonces se divulgaban audios falsos en los cuales las personas que supuestamente estaban en el interior del palacio estaban dando un testimonio de eso, y eso se regó por las redes sociales. Entonces, no tienen autor, no tienen datos ni fuentes, no citan a ninguna fuente oficial, no hay forma de corroborar esa información, entonces son totalmente anónimos. Y el otro factor que es importante tomar en cuenta, siempre apelan a algo, a una emoción o a una cosa específica en una coyuntura determinada. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los cadáveres que se quemaban supuestamente en Guayaquil. Se difundieron imágenes trucadas. Cuando se quemaban muebles, se decía desde lejos que eran cadáveres. Esa es una noticia falsa. A partir de un hecho, ¿no es cierto?, de desconcierto de la gente que había quemado un sillón, me acuerdo puntualmente el tema, porque ahí había estado una persona que estaba contagiada por el coronavirus. Lo que hicieron las personas es coger ese video y simular que era un cadáver, trucar el video. Entonces apelan a una emoción con una imagen fuerte, y eso no olvidemos el impacto que tuvo afuera, sin desmerecer la crisis de la pandemia y cómo afectó eso a Guayaquil. Pero esta es una exacerbación con un fin de dañar una política pública frente a ese tema. Sí, verdaderamente creo que nos estamos enfrentando también a un verdadero terrorismo, ¿no? Ese anhelo de causar temor, en que la sociedad que ya en sí misma la epidemia le tiene abocada a la angustia, a la zozobra, no saber qué está pasando, qué va a pasar después. Tenemos adicionalmente ese miedo traído desde las noticias falsas, desde los bulos, como dicen los españoles, desde la desinformación, verdaderamente se estructura hacia eso. Quiero dar primero un saludo especial a Radio Alborada 90.3 y la Super FM de Imbabura, que también está enganchada a esta transmisión. Un agradecimiento especial. Esto no hace más que corroborar lo que yo digo. Es importante que los medios de comunicación nos enfoquemos en luchar contra esto también, en entenderlo primero y después combatirlo para poder solventar esta crisis, que también hay una crisis en esto, creo yo, en la desinformación, y hay que superarla. Por otro lado, Mónica Guerrón nos dice, si se considera el universo de personas que participan en redes sociales son limitadas frente a la cantidad de gente que usa medios de comunicación tradicionales, ¿en qué medida afecta la generación de noticias falsas en Internet? Yo no sé si sea cierto, cada vez hay mucho más acceso a Internet, cada vez es mucho más el acceso hacia terminales en la ciudadanía. Creo que más de la mitad de la población mundial tiene ya acceso a teléfonos o a terminales inteligentes con Internet. Creo que ya va superándose incluso ese esquema de las audiencias tradicionales frente a las audiencias en redes y en sistemas digitales. No sé qué opina usted, Arturo, y verdaderamente si tenemos esa apreciación, ¿cuál es la salida frente a esto? Sí,
es importante la pregunta en el sentido de cuánto está permeando la desinformación en un espacio en el cual tiene que ver con el acceso a medios digitales. Coincido en que la mayor parte o sea, todos tenemos un celular y la mayoría tiene acceso a datos y también a redes a través de su celular, por lo menos al WhatsApp. Por eso es que el WhatsApp es considerado el medio global más importante del planeta en este momento. No, o sea, por ahí se simula sobre todo mucha información. Se envían muchos mensajes y muchos videos y muchos audios. Entonces, básicamente ese se volvió un canal importantísimo para la difusión de noticias falsas. No me refiero solamente a, por ejemplo, a Twitter o a Facebook o a Instagram, que realmente todavía tienen, o sea, si bien son plataformas poderosas a nivel global, aquí en el Ecuador tienen una llegada específica a unos sectores, pero aquí la gente, toda la gente, o sea, yo estimo que siquiera el 90-95% de la población tiene su WhatsApp. Y por ahí es un canal ideal para divulgar noticias falsas. Entonces, la exposición a noticias falsas y a este tipo de mensajes trucados, básicamente es para toda la población. Todas las familias están expuestas a la desinformación a través de sus celulares, a través de sus dispositivos, sin ningún filtro y sin ninguna verificación. No estoy escuchando. Perdón, perdón. ¿Ahí me escucha? Ahí sí, ahí sí. Sí, tuve un problema. Decía que un saludo especial también a Susana Piedra de la FENAPE, quien nos está escuchando, quien ha colaborado también con estos eventos, a quien agradecemos y saludamos afectuosamente. Y ella nos plantea una pregunta. ¿Cómo se puede trabajar en alfabetización digital para la ciudadanía para que aprenda a distinguir entre una noticia real y una fake news? ¿Qué hacer frente al tema de educación, Arturo, que creo que es una de las líneas principales para poder también pelear esta guerra? Sí, es fundamental la pregunta porque básicamente yo creo que eso debería darse como una materia en el colegio. O sea, desde las escuelas, los maestros deberían alertar a sus alumnos cómo interactuar en redes sociales, o sea, qué creer y qué no creer, cómo diferenciar una información, un mensaje verdadero o falso, porque no olvidemos además, antes de que este fenómeno se esté debatiendo por esta última crisis de la pandemia, nosotros ya sabíamos de cómo las redes sociales hacían daño a los adolescentes, porque acceden a información que básicamente les lleva a actitudes de depresión, ¿no es cierto?, actitudes que tienen que ver con una toma de decisiones errática, porque ven modelos y patrones que quieren repetir y no pueden en medio de un sistema consumista, digamos, que exacerba ese tipo de comportamientos. Entonces, es muy importante que los profesores, ¿no es cierto? Yo creo que esto debe ser un tema transversal en la educación, en el colegio, porque todos sabemos que ahora los adolescentes, los niños, incluso los niños, o sea, esa es una cosa que preocupa mucho más. Están conectados mucho del tiempo a dispositivos de este tipo y digitales. Entonces, es imposible prohibir los dispositivos. Hay que moderar su uso, pero sobre todo darles a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes y a los mayores, a los adultos como nosotros, que también nacimos en otra era, no en la era digital, pero básicamente todos necesitamos tener herramientas para entender la magnitud de cómo nos puede afectar una noticia falsa en el sentido de que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, erradas. Una sociedad bien informada es una sociedad que crece y se desarrolla. Una sociedad desinformada es una sociedad que se deja manipular y por lo tanto sirve a intereses particulares, de grupos puntuales. Por eso es tan importante y tan vital la información en una democracia, porque al final ayuda a que la gente se gobierne por sí sola. Eso es una cosa que realmente todos debemos tomar en cuenta para recalcar y un poco puntualizar en la importancia de la información verdadera, fiable y consistente.
Qué importante lo último que acaba de decir Arturo. Verdaderamente toda esta preocupación que se tiene desde el sector público, el sector privado, es en base a garantizar una información para la ciudadanía. Es decir, sin el valor fundamental de la información para los ciudadanos no es posible ejercer otros derechos, y creo que además la desinformación pelea contra eso también. Y ese es un punto que a mí particularmente me tiene obsesionado respecto a este tema, porque lo que nos toca a nosotros es garantizar verdaderamente esa libertad de expresión, que no es otra cosa que el vehículo para que los ciudadanos tengan una verdadera democracia, una sociedad democrática. Otra pregunta, Arturo, de Anastasia Valianiuk. ¿Cree usted que es necesaria la regulación de redes sociales para frenar la propagación de la desinformación y fake news? Qué importante pregunta, porque siempre estamos creyendo que la regulación, creyendo que el control, ya vimos lo que pasó antes en el esquema en el Ecuador con esa ley que tenía los mismos propósitos, digamos, nunca los cumplió y creo que nunca los tuvo en realidad. Qué mal nos hizo esa ley y qué mal nos hizo esa institucionalidad, pero digo, nuevamente nos podemos poner a preguntar esto, ¿es necesaria entonces la actuación del Estado vía una regulación para frenar esto? Sí, es un tema, ¿no? Es un tema de debate y básicamente nos devuelve a esta reflexión sobre si una sociedad regulada es una sociedad que puede realmente encaminarse al desarrollo. Veámoslo, me gusta mucho la pregunta porque nos puede llevar a analizar lo que pasó en China, cómo empezó el virus. Miren lo que está pasando en este momento. China no permitió que se informe oportunamente de cómo se estaba expandiendo el virus. Pasaron algunas semanas. No tenemos datos ciertos de cómo ha afectado a la sociedad china el coronavirus. Entonces, los primeros indicios que tenemos del coronavirus fueron manejados con una censura muy fuerte en China y siguen siendo censurados los contenidos, tanto así que periodistas que estaban reportando el hecho en China han sido expulsados de China. Desde el año pasado empezaron a ser expulsados periodistas que estaban investigando el tema. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos de que ahí hubo una desinformación del gobierno chino. No informó oportunamente lo que estaba ocurriendo con cómo, o sea, por eso ahora mismo hay tantas dudas de cómo se originó el virus, si fue creado en laboratorio o fue de un animal, porque se generaron muchas especulaciones, porque desde el inicio hubo mucha censura de la información. Muchos periodistas fueron expulsados y la gente que investigó el tema fue también silenciada. Así empieza este fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? Como no se tuvo información oportuna del nivel de peligrosidad del virus, de la rapidez como se expandía, esto llega a los países europeos y ocurre lo que ocurrió en Francia, en España, en Inglaterra, por falta de información oportuna, veraz, digamos, que pueda magnificar el fenómeno. Esto ha causado cientos de miles de muertes. Ahí eso creo que es un elemento importantísimo para tener en cuenta cuando se habla de desinformación o de información a medias o de censura. Este tema del coronavirus y lo que pasó en China nos da para reflexionar más sobre la importancia del periodismo independiente, de la necesidad de tener información oportuna y veraz, independientemente de la necesidad de un gobierno que es transitorio, pero que se juegue por el interés de la comunidad. En este caso, todo el planeta está expuesto. Si habríamos tenido más información oportuna, muchas de esas miles de muertes se habrían evitado, como efectivamente ha ocurrido acá, por ejemplo, en el caso ecuatoriano de los países que llegó después del virus. Nosotros ya contábamos con más información de todas formas. Los otros problemas que fueron sumando, como en Guayaquil, ya es un caso especial, pero creo que ya contamos con más información para entender cuáles eran los niveles de riesgo, los factores de contagio, en fin. Entonces, evidentemente que es importante analizar también ese hecho para ver cómo se han ido desarrollando las noticias falsas y la desinformación. Otra pregunta nos llega desde Marce Frank. ¿Qué hacer cuando los mismos periodistas son los que pasan en los chat videos no confirmados? Es decir, en un círculo en el que verdaderamente lo que usted decía, Arturo, en su exposición, se va perdiendo ese interés por contrastar, por verificar. La rapidez que tienen las redes, además, creo que está haciendo que sea más complicado cada vez el ejercicio de la contrastación para el periodismo. Pero, digamos, ¿qué hacer frente a estos temas también? ¿Qué llamado hacia el profesional del periodismo?
que no divulgue contenidos, o sea, de este tipo, que no divulgue contenidos porque pueden ser luego manipulados, pueden ser redireccionados porque uno no sabe. O sea, yo sé que le envío a mi amigo un mensaje, pero yo no sé quiénes son amigos de esta persona que yo conozco y a quién más va a replicar. Y una vez que sale el mensaje de mis manos o de mi dispositivo, yo ya no tengo control de ese mensaje. Tengo control y puedo parar la cadena de desinformación o incluso de una broma que nos llega, ¿no es cierto? Nos llega una broma por WhatsApp y nosotros ingenuamente la seguimos compartiendo. A mí me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado eso? De difundir bromas que uno cree que está en un círculo de amigos muy cerrado, pero a veces uno se da cuenta que eso acaba en un círculo que es totalmente lejano al de uno. Creo que sí tenemos que reflexionar mucho sobre todo el contenido que divulgamos y que aparece como inofensivo, pero puede convertirse en una herramienta para causar mucho daño en la sociedad. De acuerdo, voy a dar paso a dos últimas preguntas en razón del tiempo. La primera es de Jess Bolaños Hernández. ¿Las fake news podrían también constituirse en estrategias de marketing político? Es decir, ¿está dentro de ese planteamiento de los partidos, de los políticos, de emprender también una línea de promocionarse, de estar en campaña a través también de la utilización de herramientas que, como vemos, tienen más problemas que beneficios? Así es, totalmente. Muy oportuna la pregunta porque actualmente lo que estamos viviendo es un escenario aquí en el Ecuador. El COVID-19, la pandemia, ha adelantado las elecciones, ha adelantado la campaña. La guerra sucia que se identifica a través desde el marketing político, ¿no es cierto? Ahora se da en redes. La guerra sucia política por posicionar ciertos candidatos y desprestigiar a otros se da en redes y por eso es tan importante el aparataje digital, el contar con toda, o sea, para mal, ¿no? Porque creo que hay gente que cree que teniendo ejércitos de trolls puede mejorar su imagen o deteriorar la de su oponente. Eso es, o sea, eso no está aprobado, pero en general genera mucha desinformación, zozobra e incertidumbre entre la gente. Eso también hay que tomar muy en cuenta y evidentemente, o sea, recalco, en el marketing político ahora las redes sociales son fundamentales y se utilizan las fake news para posicionar a un candidato y perjudicar a otro. Eso está bastante probado. Gracias. Finalmente, la última pregunta, Marta Molina. ¿Cómo miras el futuro de los medios tradicionales y la presencia de los comunicadores en los mismos? Estamos ya en una revolución digital, lo que le planteaba Arturo, es decir, también el tema desde la formación de los comunicadores, creo que ya debemos estar en una línea distinta, en repensarse, en hacer una escala distinta, incluso en los propios medios de comunicación hasta ahora tradicionales, creo que deben ir ya a plantearse retos mucho más importantes en esto que vemos que ya no es el futuro, que es ya el presente y que además tiene esta clase de problemas a las que nos enfrentamos día a día. ¿Qué opina Arturo respecto a esto? Sí, coincido plenamente. Creo que los medios, o sea, se aceleró la transición con la crisis del coronavirus. La transición que venía lenta en los medios ecuatorianos de alguna forma se aceleró completamente y ahora vemos que el principal medio nacional que así ha sido difundido, El Universo, ¿no es cierto? Básicamente anunció que ellos iban a fortalecer su digital sin dejar de tener el papel, pero ellos ya están en lo digital sobre todo. Igual el comercio, ¿no es cierto? Y vemos que en esta pandemia las actitudes de la gente están cambiando, porque al ver que tienen toda la información en lo digital, difícilmente van a volver. O sea, no quiero ser un agorero del desastre, ni mucho menos, pero es un hecho que todos estamos mutando hacia los contenidos digitales. Los periodistas tenemos que entender esta nueva realidad, los dueños de los medios también, para comprender por dónde tenemos que enfocar el oficio hacia un servicio con nuestra información a la comunidad, porque eso es lo que agradece la población. Y también creo que está en veremos y ver cómo se va a solucionar el tema de cómo se financian los medios de comunicación, porque en esta crisis los cortes que se realizan es por el lado de la publicidad, ¿no es cierto?, que no es tan indispensable como los alimentos o otros servicios que son elementales. Entonces, mucha gente va a pasarse a los medios digitales, como efectivamente ya pasó, ya está ocurriendo en esta crisis. La mayor parte toda la población está en los medios digitales, ¿no es cierto? Y
y también en canales tradicionales, pero evidentemente esta transición que estamos viviendo ahora nos obliga a los periodistas a replantear cómo estamos haciendo el oficio, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos interactuando, dónde están nuestras lealtades. ¿Nuestras lealtades están en el poder o están en los ciudadanos? ¿Están en la gente? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo debemos financiar nuestros emprendimientos? ¿Cómo debemos financiar? El periodismo ahora se va a transformar, tiene que ser básicamente un oficio sin fines de lucro, tiene que perseguir rentabilidad o no. En fin, o sea, se abren muchísimas incógnitas sobre qué es lo que va a pasar, pero ya está pasando. No es una cosa que ya está ocurriendo, ya hay muchos medios que han perdido a sus periodistas y, como también mencionaba, lastimosamente esto va en desmedro de la calidad periodística. En función de eso hay que reajustar los equipos periodísticos para enfocar a los temas cruciales que le interesan a la gente, a los temas importantes que realmente podemos aportar para la sociedad con información relevante que pueda ayudarle a tomar decisiones. Sí, verdaderamente creo que tenemos un reto, todos quienes estamos ahora en el tema de la comunicación, desde algunas aristas, desde algunos lados, queriendo desde un lado garantizar la plena vigencia de los principios constitucionales, del principio y de la libertad de expresión y los derechos, y también desde el otro lado, Arturo, desde el lado de la comunicación viva, desde la comunicación activa del periodismo y desde la propia gente, donde está verdaderamente esa comunicación que ya debe volverse además bilateral, ya no solamente ser receptores de información, sino ya ser críticos respecto a lo que están recibiendo y ser partícipes de este asunto. Y creo que ahí también hay un punto importante sobre el que hay que hacer muchas cosas todavía. Quiero solamente terminar con esta última pregunta, sintetizando dos que finalmente nos llegó, la una de José Mejía y la otra de Esteban Medrano Moreno. En definitiva, es algo que ya se dijo. ¿Qué hacemos como ciudadanía? ¿Qué hacemos como ciudadanos frente a las fake news, a la desinformación? Y si es que verdaderamente puede ser una ley la salida a todo esto, o qué caminos debería tomar el Estado para también pelear mucho más fuerte con esto. Y finalmente, Arturo, después de esto, su último mensaje, su visión de todo este asunto, de lo que queremos, de lo que buscamos, tratando de hacer una comunicación con responsabilidad, un esquema donde la ciudadanía salga ganando y no se afecte aún más su ya crítica situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Arturo, frente a esto? Bueno, creo que lo primero es reflexionar, detenernos un momento para analizar lo que está ocurriendo, saber cómo nos está afectando, cómo, si somos simplemente receptores pasivos de una información. Y un poco quiero homologar esto con el chisme que a uno le cuenta un amigo, ¿no? Llega un amigo con un chisme y yo de pronto, ¿qué hago con ese chisme? A partir de eso empiezo a tomar decisiones o lo dejo como un chisme, o lo contrasto, o voy donde la persona que ha sido insultada, que ha sido, en este caso, porque el chisme es como uno de los deportes nacionales en el país, entonces, en este caso lo que yo veo es, bueno, si es que alguien me viene con un chisme de una persona X, yo lo primero que haría es decirle, oye, bueno, o sea, ¿por qué estás hablando mal de esta persona? ¿No es cierto? Y en último caso, verificar, contrastar con esta otra persona y decirle, oye, me están diciendo esto de ti. En primer lugar, quien habla mal de una persona, eso habla mal del que está transmitiendo el mensaje. Lo mismo es en las fake news o este tipo de información falsa. Los que divulgan información que difama a otros, que insulta, que tergiversa, hablan muy mal de lo que son. Nos dicen efectivamente quiénes son, cómo son, se escudan en el anonimato para difamar, para dañar al otro. No construyen, destruyen. Entonces, cuando vuelvo a esta imagen del chisme, ¿qué hacemos con un chisme? ¿Qué hacemos con una fake news? Yo lo escucho y no lo divulgo, básicamente. Y si me preocupa el chisme, pues básicamente lo verifico y lo contrasto con las personas, trato de hablar. Bueno, parece que tuvimos algún problema con la conexión de Arturo. Él ya estaba contestando finalmente las preguntas. Valga una aclaración para quienes desde redes sociales también nos llaman la atención. Bienvenidas los llamados de atención. No hemos pedido que funcionarios del Consejo participen en las preguntas, simplemente hemos pedido que todos quienes les interesa conocer más sobre el tema, quienes están en este tema
la desinformación, vengan de donde vengan, planteen las preguntas al experto que ahora nos acompaña. Así que el comentario en redes, pues verdaderamente lo aceptamos, pero no tiene ningún tipo adicional ni anticipado de preparación en las preguntas que recibimos. Este es un foro abierto, está en Facebook Live, es decir, cualquiera de los que están escuchando pueden plantear las preguntas sin necesidad de haberla preparado con anterioridad por parte de ningún funcionario, ni mucho menos desde la presidencia del Consejo. No sé si es que la parte técnica me da una señal respecto a que posiblemente podamos volver a conectarnos con Arturo o plantear ya el cierre del evento, dado la hora también. Es una lástima no haberle agradecido al expositor del asunto y cerrarlo de esa manera, pero por favor, si tienen alguna línea desde el control. No, por el momento no, doctor. De acuerdo. Por temas de tiempo, entonces cerraré el evento. Quiero agradecerles a todos quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy, quienes se prendieron al interés que tiene este tema, que ya ha venido trayendo el Consejo de Comunicación varios aspectos, ha trabajado ya en establecer guías, en establecer procedimientos, en seguir charlando y discutiendo con los expertos desde la academia, desde el periodismo, desde la parte pública también, para que esto siga reforzando el trabajo que tiene el Consejo y también, que es lo único que nos interesa desde la función pública, que es servir a la ciudadanía y servir también en este punto que es importante desde la libertad de expresión y desde los derechos de comunicación. Este tema de la desinformación, de las fake news, no termina aquí, no puede terminar acá, no es un tema inclusive solamente de la epidemia, solamente de la emergencia sanitaria, esto va a seguir manifestándose en varios puntos. Recuerden que estamos a puertas de un proceso electoral donde también por las manifestaciones y por lo que los expertos nos dicen, y por lo que Arturo Torres nos ha dicho hoy, también se manifiesta fuertemente en procesos electorales, así que hay que estar atentos, hay que estar alertas, no precisamente buscando resarcir a ninguno de los protagonistas o de los actores políticos, sino que la ciudadanía tenga claramente la información adecuada para que pueda tener un ejercicio pleno de la comunicación. Un agradecimiento a todo el equipo también del Consejo de Comunicación, quien ha hecho posible esta sesión y esta transmisión también. Y nuevamente el agradecimiento a todos ustedes, a Arturo Torres particularmente por su actividad y por su actuación el día de hoy. Y continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles en estos eventos y en todas las líneas de acción que tiene el Consejo de Comunicación. Muchas gracias y buenas tardes.